nos encontramos en un nuevo círculo de laberinto presencial. Hoy nos toca comentar a Séneca, uno de mis filósofos favoritos, estoico, romano, del siglo I después de Cristo. Este texto que les dejé contiene dos materiales, el de María Zambrano por un lado y por otro lado textos de las epístolas morales a Lucilio de Séneca. El texto de María Zambrano, sí, nada más para poner un poquito de contexto, María Zambrano es una filósofa española del siglo pasado. Ya le tocó vivir el franquismo, nace a principios del siglo XX y fallece en la década de los 90, justo cuando estamos naciendo nosotros precisamente. Entonces María Zambrano, ¿qué es lo que hace? Ella es una filósofa que estudia toda esta parte del movimiento estoico y de cómo podemos vincularlo con lo actual. En este prefacio, este preludio de María Zambrano, que nace en 1904 y fallece en el 91, tenemos varios apartados y ya me dirán qué les llamó más la atención de cada uno de esos apartados sobre el personaje de Séneca. La actualidad de Séneca, su universalidad, Séneca mediador, la obra de Séneca, la razón desvalida, Séneca vivo, un sabio, un político y un padre. Digamos que lo que intenta ahí María Zambrano es hacer una radiografía del autor a su estilo filosófico y ver cómo podemos vincular a Séneca con lo actual, ¿no? Con esa figura en la cual Séneca puede estar siempre reseteándonos en la época actual. Este texto lo escribe creo que por los 30, de cómo podemos sacar la actualidad de Séneca. Un Séneca que es vigente en su época, vigente en la actualidad, vigente en la época de Zambrano, pero que siempre nos reverbera el autor, por así decirlo. Es un autor que siempre nos inquieta por los temas que toca. Entonces, como les venía diciendo, en el caso de Séneca, María Zambrano rescata esta actualidad de Séneca precisamente por este contexto que da sobre la forma en que la filosofía histórica nos toca fibras de preguntas que todavía no se resuelven en la actualidad, preguntas como la muerte, cómo enfrentar la muerte, cómo enfrentarnos a cosas que no podemos controlar, como el destino del mal, las vicisitudes de la vida. Porque sabrán que parte del estoicismo, que era por Zenón, que eran estos antiguos estoicos, era que no seamos tan controladores con la naturaleza. Tiene rasgos un poco orientales, si ustedes se fijan, de no controlar las cosas, sino dejarnos llevar por las cosas y no preocuparnos tanto por las cosas. Y para hacer prácticas, rescatando las epístolas como la brevedad de la vida. De hecho, aquí tengo la lista de las epístolas, donde podemos encontrar varias epístolas a Lucilio que tocan el tema de no perder el tiempo, de saber morir, saber vivir, los temores infundados, abrirse paso a la libertad, no dejarte guiar por las multitudes. Ustedes ya me dirán qué puntos les llamó la atención tanto con Zambrano como con Séneca. Leer y aprender con calidad, no con cantidad, la brevedad de la vida y volver a la naturaleza y las enfermedades del alma. Meditar, habla mucho de retírate a ti mismo cuando necesites compañía, aprender a meditar y estar contigo sin mortificarte y saber soportarte a ti mismo, que parece fácil pero es bien difícil, porque luego uno le carcome el alma muchas cosas. Y digamos que aquí Séneca tiene esta, ¿cómo te podré decir? Te invita a una suerte de disciplina, que en donde tú entrenes tu alma y tu espíritu, tu mente, para que tú puedas establecer una actitud estoica, donde puedes enfrentar esta parte de la brevedad de la vida, entre otras cuestiones. Yo ahí lo dejaría este breve preámbulo y pues aquí ya daría paso a que ustedes me comenten sus impresiones o puntos de vista, ya sea que quieran empezar por Zambrano o quieran empezar directamente con las epístolas de Séneca. Adelante, por favor. ¿Quién se llama? ¿Tú? Bueno, no. Bueno, entonces yo. Adelante, Néstor, por favor. Bueno, de entrada, Séneca siempre me pareció un tipo como pues muy elocuente y su escritura muy profunda. Ahora que leí por primera vez, y es la primera vez que leo a Zambrano, me recordó de primera instancia a otra filósofa y la primera impresión fue que tuve, la primera impresión que tuve fue esta es una pluma muy clásica, ¿no? O sea, parece que le tiene mucho respeto a la filosofía de la antigüedad, a los clásicos, a la filosofía antigua. Habla de la fe del alma, que es la que a fin de cuentas es la que está en el senequismo, incluso separándolo del estoicismo. Y dije, esto es como cuando leía a Martha Nussbaum, es
una completa erudita en temas clásicos y se ve que le fascina. Y bueno, el esquema que da esta Zambrano respecto a Séneca, si bien es como un constante de elogios a Séneca, no termina por opacarlo, ¿no? Porque inmediatamente Séneca toma el papel después de la introducción de Zambrano y se nota el protagonismo de Séneca, ya no necesita ninguna introducción después de haber leído a Zambrano. Entonces, a la luz que nos ofrece esta introducción, me parece bastante interesante, en mi punto de vista, ver a Séneca como un filósofo práctico, no como un filósofo teórico, no, pero entendido ya como quizás arriesgándome al punto de la filosofía práctica, como se entiende hoy en día, no la tradición de la filosofía práctica entendida en los temas de la reflexión de la filosofía moral o la filosofía política, sino la nueva propuesta que viene desde Francia, me parece, con esta filosofía práctica de hacer cafés filosóficos, de hacer llevar la filosofía a las calles. O sea, Séneca no es un filósofo que precise, o así es como yo lo sentí y lo terminé hilando después de leer a Zambrano. No necesita de principios metafísicos para sustentar su teoría, no necesita de explicaciones ultraterrenales para fomentar un sistema, sino ella misma advierte, Séneca es asistemático, es un filósofo de la moderación, un filósofo que modera la razón misma para darle paso a la acción práctica. Y bueno, en muchas de sus epístolas que nos tocó leer en esta ocasión, pues yo creo que reforzaría esa postura que les comparto ahorita. Séneca como un filósofo práctico, no un filósofo de la filosofía práctica, sino un filósofo práctico en el sentido de la acción no rigurosa, no llevada rigurosamente por el sistema, la sustancia, la universalidad. Y claro, me encantó mucho de Séneca, sí tengo bastante de qué decir acerca de él, pero esas son mis primeras impresiones. Gracias, Néstor. No, tocas un tema bien importante, sobre todo esta parte del carácter asistemático de Séneca, entendido no porque su pensamiento sea un desastre, sino porque no busca una explicación ultraterrena, esta explicación metafísica que está en la nube tipo Platón, por así decirlo, para fundamentar sus ideas. Él busca mucho que con su ejemplo enseñar. De hecho, hasta su muerte es un ejemplo de enseñanza, porque él a órdenes de Nerón tiene que suicidarse por órdenes de quien era su alumno, porque él fue el maestro de Nerón, cabe aclarar, el que incendió Roma, sí, él era su maestro, su preceptor. Y igual que Aristóteles lo fue con Alejandro Magno. Lo que va a hacer aquí Séneca es ser congruente con su filosofía y no quejarse mientras está cortando las venas en la bañera para poder morir. Así que él, como tanto aprendió a morir, porque parte de su filosofía es que aprender a vivir es aprender a morir. Y aprender a morir, ¿qué significa? Saberte vulnerable ante la muerte y no resistirte ante esta vulnerabilidad, por así decirlo. Bueno, así es la lectura como yo la estoy leyendo ahorita. ¿Y qué es lo más importante en Séneca? Que si bien es cierto, no va a ser tan escandaloso como con Sócrates cuando se toma la cicuta, va a ser congruente, digamos, en esta parte con su postura estoica, pero a pesar de tener esta postura estoica también convive mucho con la parte política. Él no es de una familia, digamos, de clase baja, él viene de una familia de nobles de España, que sí. Bueno, entonces, como les decía, este carácter sistemático, como bien menciona Néstor, es muy bien importante rescatarlo en Séneca. Y me parece que Zambrano también en cierta parte lo menciona en su texto. No sé si hay algún otro comentario que quieran agregar aquí. Ese era el paréntesis que quería ver. El comentario que decías Héctor, de Zambrano es ¿no? Y es que tal vez Séneca sea las dos cosas, un perfecto estoico y un estoico diferente. Perfecto en cuanto a su actitud, diferente en cuanto a la doctrina y sobre todo al estilo. Este es el comentario que mencionaba, ¿no? Y lo dejé aparte yo. Sí, yo la verdad es que nunca me he acercado a Séneca hasta ahorita. Lo tenía entre los pendientes. Mis clases de filosofía de la prepa no llegaron tan lejos.
¿Cómo que tan lejos? No nos acercamos realmente. O sea, me acuerdo haber presentado Platón, La República, que es el clásico, que igual se menciona en este cuento. De haber saltado de ahí también alguna parte muy muy por encima de los franceses, de Descartes, Descartes. Bueno, en sí, entonces tú me había acercado, el libro me parece amigable, era lo que me preguntabas, que qué tal me había ido, y yo lo sentí muy amigable al principio, más porque hace la introducción ella, ¿no? Desde una parte que obviamente lo admira con muchísimo fervor, y posteriormente se siente, igual como dices, aplicado realmente, o sea, no se siente un filósofo que sea netamente divagador, como la pregunta sobre la esencia de la técnica o la técnica. Pero más con Heidegger fuera Sácalo todo. Tiene cuestiones que igual como ella lo planteaba en la introducción, son interesantes de intentar no resolver las preguntas, sino plantearlas, ¿no? Creo que eso es como lo divertido de la introducción de ella, ¿no? Plantear las preguntas sobre la existencia, sobre la vida. Entonces, a mí me pareció bastante amigable el texto y no se me complicó realmente. O eso como introducción. Es de tus Ya. primeras impresiones. Omar, por favor. Sí. No les voy a mentir, mi parte favorita son como 4 o 5 páginas. Que es cuando habla sobre la memoria, la actualidad, sobre la herencia. O sea, de hecho la película que yo quería proponer en un inicio tenía que ver con ahondar en el tema de la memoria y con la idea como de las huellas y la herencia. Pero después fue muy difícil elegir una película que se lograse ajustar a esas pretensiones. Pero bueno, a mí me gustó mucho la introducción de María Zambrano. A ella ya la había leído, que es la filósofa de los agrarios, pero también de la poética. En la carrera lo leíste tú en filosofía. Sí. Y me gusta cómo escribe porque tiene como un tono que sí, es un tono muy formal, pero como viejo, se siente viejo, y es interesante que hable de actualidad. Yo después me quedé pensando sobre qué es lo que hace actual a un clásico, pensador. Bueno, ya ni meterlo de los clásicos porque es otra discusión, pero solo que hace actual a un pensador, y porque claramente hay ya como que entre las cosas que le permiten situar la actualidad de Séneca, pues tiene que ver pensando en que está en España, ¿no? Entonces le sirve mucho decir, claro, él nació en lo que ahora es España y está España, ¿no? O sea, como que ese sentimiento nacionalista no, hay más allá de Cervantes, ¿no? Y de que, bueno, o sea, eso está interesante, pero me quedé pensando, porque hay un texto de Agamben que nunca terminé de leer, pero que me recomendó Mariana porque le pregunté que cuál era, y que es uno que se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Y él un poco distingue entre actual y contemporáneo, y claramente no se decanta por lo actual, porque dice, el que está en la actualidad como que se deja deslumbrar por las luces del momento, y lo contemporáneo no, se mete en las sombras y trata de... Y yo decía, es que en esa distinción de Agamben, por lo menos la de Agamben, no la de Zambrano, que ya no hace esa distinción, parece que lo que tiene Séneca es un poder de contemporaneidad muy fuerte, que nos permite no quedarnos con las luces de lo actual, sino andar en lo oscuro o en los pliegues de lo real, que yo creo que por eso ahora los estoicos están tan de moda de nuevo, porque si entramos a una biblioteca, a una librería, vamos a encontrar 2 o 3 libros sobre estoicismo, vuélvete estoico, estoicismo para la vida diaria y cosas así. Entonces yo leí a Séneca y la relación ya es distinta, porque la primera vez que leí a Séneca, como que no me encantó, que fue mi clase sobre estoicismo justamente. Me había gustado más Marco Aurelio y como que quedé con él y Epicteto, y leí a Séneca y fue como muy X. Ajá. Pero ya, o sea, ya leyéndolo ahora, sí veo que tiene una claridad muy buena, o sea, es muy bonita su lectura porque es muy claro, no es abstracto, no es pretencioso,
está pensando en la vida, ¿no? Está pensando en lo cotidiano, y eso me parece muy bonito. Pero como uno está acostumbrado a estar acá, como que de pronto que esas cosas que son muy profundas al mismo tiempo, pero son muy cotidianas, como que te revelen algo, fue yo creo que lo que me costó más trabajo, ¿no? Porque hubo un momento en donde yo me di cuenta que lo que me estaba costando trabajo era no entrar a la profundidad de lo que estaba haciendo. O sea, claro, como no estoy usando conceptos tan elevados, por eso no me está trayendo, porque ya estoy acostumbrado a buscar el concepto que me va a revelar no sé qué. Y no, en realidad la revelación está en esas palabras así, que uno tiene como que rumiar, ¿no? Entonces fue un poco así mi lectura. Sí, su abstracción no es como tipo Platón, como les había dicho. Su disertación está más encaminada a la vida concreta y hasta prácticas concretas psicológicas que tú puedes llevar a cabo inclusive en la comodidad de tu cama. Una que a mí me llama la atención es la premeditación de los males, que le estaba comentando así medio en corto cuando el lector hace rato con su jamón serrano que no hubo, pero más allá fue del cotorreo. Hay una práctica que es la premeditación de la muerte o la meditación de la muerte que practicas en la noche. Séneca, y lo menciona de las epístolas, dice: cuando tú te vayas a dormir, haz de cuenta que vas a morir. Y en ese haz de cuenta que has de morir, haz un repaso de todo lo que hiciste en tu día. A quién ofendiste, a quién premiaste, con qué te sentiste bien, con qué te sentiste mal. Y duérmete, ahora sí como dirían ahí, hasta va a sonar un poco cliché, dando gracias. Y acuéstate con la tranquilidad de que todo lo que hiciste, e incluso deshiciste. Y trata de hacer esta reflexión de tal suerte que haz de cuenta que no vas a despertar al día siguiente. Esto de tal suerte que ocurra, dice Séneca, que valores más tu vida y no estés con este ruido cotidiano de que ya estás en piloto automático, ¿no? De que luego nos sucede mucho en la vida adulta: hay que pagar el gas, hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar mil cosas, hay que trabajar, hay que complacer al jefe, hay que no estresarnos en el trabajo en la medida de nuestras posibilidades, porque ya estoy tocando fibras sensibles, ¿verdad? Entonces digamos que lo que hace Séneca con esta práctica de la premeditación de la muerte es lograr hacer que no te preocupes tanto por las cosas, darles el justo valor, que es lo que plantea Séneca, ¿no? O sea, darles este justo valor de tal suerte que la vida no se te venga encima. Como que se pierde un poco el sentido de inmortalidad diario que tenemos, ¿no? Porque, o sea, eso que mencionas de pagar la luz, pagar tal, tú estás considerando que mañana lo vas a tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Y en esa premeditación, ¿no? Pues, supongo yo, es como que no estás seguro. No des por hecho que vas a despertar al día siguiente. Porque sí puedes entrar como lo que analizaba, ¿no? En el caso de Sísifo, de que estás en modo tan automático, nada más llevando la roca hacia cuesta arriba, lo que analizaba, ¿no? En el mito de Sísifo, que era eso, o sea, entrar en el modo automático que tú mencionas. O sea, quedar atrapado. Pero ¿cuál es la relación ahí con la muerte? Porque tal vez ahorita estamos instalados en un momento de la historia en donde nuestra reflexión sobre la muerte tal vez nos diga más cosas, porque es claro, o sea, ¿qué es lo que está planteando? Porque yo sentía que había como desplazamientos todo el tiempo. Era como que no te preocupe la muerte, pero al mismo tiempo era como que sepas que va a llegar y que te preocupe, y era como... Vida como un acto de fe también lo describe. Zambrano, sí, también, pero Zambrano habla como de la resignación, que a mí me costó eso como... Creo que es muy católico. Adelante, Néstor, por favor. Que tienes una idea importante, ¿sí? Lo que es. No, quiero empezar a filtrar la clasificación filosófica de Séneca con el tema de la resignación. Lo advierte Zambrano en la introducción: solo en virtud de la resignación la razón llega. De lo contrario, nos conducimos a la desesperación. Y es que Zambrano advierte algo muy, muy importante de Séneca. A Séneca no se le lee como si se le leyera despreocupadamente a Platón o despreocupadamente a Aristóteles o a Kant. Lo curioso de la riqueza de Séneca, según nos advierte Zambrano, es que le debemos necesitar. Eso es, que debemos padecer una cierta angustia para acudir a él. Y a mí me pareció muy interesante, y por eso me pareció una interesante postura de ver a Séneca como filósofo práctico. Porque ¿qué otra explicación podríamos darle al auge del estoicismo si no es personas en crisis que necesitan ayuda? Y a Séneca no hay
No hay una mejor manera de entrar que aquel que está necesitado. Séneca no escribe para revelar la realidad, sino para acomodar la vida. Esa es más o menos la postura que estoy tratando de precisar en la clasificación de Séneca. Entonces, si bien la razón, que es un pilar fundamental en todo sistema filosófico y también lo es en el de Séneca, esta vez conduce a la resignación, porque la sinrazón conduciría a la desesperación. Advierte Zambrano que la desesperación fuerza y motiva a la resignación. Séneca es hasta ese punto, hasta determinado punto, racionalista. Ya después vendría lo que comentábamos antes. La antítesis de Séneca sería Poe. La razón es la que conduce a la desesperación. Es el sentimiento o la sensación lo que debería ser la guía de la verdad del ser humano. Entonces, hasta ese punto podremos considerar a Séneca como un racionalista. Pero la resignación es regresiva, nos obliga a retirarnos. Y entonces es donde nos dice Zambrano que cada vez que alguien tiene que tener una actitud regresiva es porque hay una crisis histórica. Séneca vivió en una época en donde en el apartado de Séneca en su tiempo nos dice que había muchos ricos, pero muy ricos, y muchos pobres, muy pobres. Y entonces él, acomodado como los bandos de ricos y pobres, pues entonces él era estoico, porque los ricos practicaban el estoicismo y los pobres practicaban el cinismo. Cinismo diógenes. Quínicos, los quínicos, buscar adeptos, lo que era diferente de la razón platónica aristotélica que nos dice en la introducción. Esa no se preocupaba en conseguir adeptos, se preocupaba en subsistir, en que la razón prevalezca a través del tiempo, no en que haya más adeptos, sino que prevalezca más esa razón. Entonces, ver desde el punto de vista Séneca es también verlo desde el punto de vista socioeconómico que le tocó. Era millonario y le tocaba coquetear con el poder, ¿no? Entonces, ¿qué clase de clasificación le pondría a Séneca? Alguien que no se le entiende sin la experiencia de haber vivido lo que Séneca vivió. Y él también lo dice tal cual Zambrano. Este genio ha vivido por nosotros. Y nos es muy cómodo ir a acudir a él, porque pues, ya no tenemos que investigar a quién vivió lo que nosotros. Él lo vivió y entonces él encontró ciertas soluciones que nos dan un cierto alivio. Entonces ahí yo le pondría las primeras, bueno, no sé si críticas, pero sí las primeras cosas interesantes en la actitud crítica que me parecen de Séneca. Y es que, como no hay verdades universales ni hay aspiración a principios metafísicos o la preocupación por el ser en sí de Séneca, hay que admitir el dejo musical o el dejo retórico que hay en las palabras de Séneca para compartir con los demás. Él habla para tratar la vida, no para tratar la verdad. Esa es la clasificación que le pongo a Séneca. Ya me estoy hablando mucho. Entonces, Esto de tratar la vida es bien importante, Néstor, fíjate. Porque precisamente lo que se busca en el estoicismo no es buscar un sistema universal donde, como decía Kant, vamos a buscar la cosa en sí, ¿verdad? Y el fundamento de toda la realidad. Las advertencias que hace Zambrano sobre Séneca sí es importante, porque cuando estamos en crisis, de hecho muchos libros de autoayuda se retoman mucho de la esencia de Séneca, precisamente, porque la gente está en crisis. Pero como bien decía Zambrano, y lo retomas muy bien, Néstor, ¿cómo vas a retomar a alguien que no has vivido en carne propia el sufrimiento que ha vivido este autor
o al menos, como dicen por ahí, evitar este vicio de, ¿cómo te podría decir? De evitar usar al autor por pura pose, ¿no? Vamos a usar a Séneca nomás porque aquí me quiero ir bien chic, bien cool, o no sé si les ha pasado esto de que tú das consejos sobre la vida, si haz esto, manda a la fregada a tu novio y todo, tu vida está hecha pedazos, ¿no? Tu vida está hecha un caos. ¿Por qué le sigues volteando a ver? No voltea a nadie, voltea a ver en específico. Sucede mucho, es un vicio humano de que damos consejos, pero el que menos sigue los consejos es uno, ¿verdad? Precisamente por esta conexión que tenemos de la retórica que usa Séneca con la vida. Y como bien decías, Séneca no usa conceptos abstractos que pretenden dar cuenta de un sistema filosófico, sino son consejos de moral. Te dice, no de repente échate una briaga de vez en cuando con tus amigos, sí lo dice en una de las epístolas. Te dice también, no te preocupes tanto por la vida, no quieras, ¿cómo te podré decir? Ganar siempre, porque va a haber momentos que vas a perder. Digamos que el Séneca es práctico por eso, porque te va diciendo, en el caso de Lucilio, mira, por mis vivencias te puedo decir, sí, embriágate de vez en cuando con tus cuates, no pasa nada, dale el valor justo a las cosas, cuando llegue la muerte, ahora sí, aquí rescata mucho esto de Epicuro, ¿no? Cuando llegue la muerte tú ya no vas a estar, y si no vas a estar, ¿para qué chingas te preocupas, no? Digamos que ahí está como ese cariz práctico, que ahí Zambrano por ahí insiste. Hay reflexiones que rescato de lo que mencionaba Omar en esto de qué es lo que hace actual a Séneca, y no solamente Séneca, sino a cualquier otro autor que leemos, a estos muertos, que estamos resucitando sus ideas. ¿Y por qué necesitamos a Séneca? Esa cuestión de la necesidad del autor. Como en ciertos momentos o coyunturas históricas, a veces recurrimos más a un autor que a otro, porque hay unos que están más en la pasarela, por así decirlo, en nuestras disertaciones o discusiones, y otros como que los tenemos con más polvo, por así decirlo. Y es una cosa que por ahí Zambrano deja patente. Hasta ahí sería mi paréntesis. No sé si hay algún otro punto que les haya llamado la atención de esto que hayan comentado. ¿Quién dijo yo? A mí me parece muy buena la pregunta de Omar. ¿por qué necesitamos a Séneca? Que eso pues puede responder, que tal vez estamos viviendo una crisis epocal también, igual que seguro lo está viviendo Zambrano, y por eso responde cosas. Tal vez la segunda pregunta, apelando a que su filosofía se preocupa más por la vida que por la verdad. Que no es que no le interese la verdad, sino porque la verdad está en la vida, no está en los universales. Bueno, no lo sé, estoy haciendo hipótesis. Y en ese sentido, creo que su filosofía sí es práctica en los dos sentidos. O es una filosofía moral, porque no debe de ser ética, pero también es una filosofía anclada a las prácticas cotidianas, ejercicios de meditación, entendiendo la meditación en un sentido amplio, ¿no? Yo creo que es práctica en esos dos sentidos, pero yo le agregaría a esa pregunta que hace Joaquín, el para qué necesitamos a Séneca. Porque si entonces lo que de pronto uno se acerca a estos autores porque uno necesita algo, porque uno le elabora una demanda, algo, o sea, como para qué lo necesitamos, ¿no? Tal vez por todas estas cosas que ya comentó Néstor, ¿no? Porque Foucault tenía esta expresión de pensar con la crisis en la cabeza, frente a toda esta disquisición de si los filósofos deben de pensar mientras está ocurriendo el desmadre o después de el ex post facto. Dice Foucault, también se puede pensar con la crisis en la cabeza, no instalado en el mismo problema. Un poco por eso pero bueno, me voy a esperar para que vayamos sacando los temas, porque hay un par que me inquietan o que tengo mis dudas, pero yo quiero compartir esta otra pregunta que puse aquí. Pensar, sí, porque de la muerte de Sócrates se suele entender como una muerte filosófica. La muerte de Sócrates. Y la muerte de Séneca también sería considerada una muerte filosófica. No, te veo con ganas de contestar esa pregunta. Depende de lo que se entienda por filosofía, ¿no? Si es una muerte de un filósofo práctico, pues sí, pero Zambrano la advierte. Zambrano dice, la muerte de Séneca fue un fracaso, o sea, porque la de Sócrates fue como la consagración a la trascendencia. Gracias a que Sócrates murió, la trascendencia del filósofo sucede.
porque él no se abandona a los principios, él prefiere la verdad antes que la vida. Y Séneca es un filósofo de la vida, obviamente iba a hacer lo que pueda por vivir. Tuvo que morir y lo aceptó con resignación, pero si él hubiera tenido unas mejores circunstancias y hubiera sido coherente consigo mismo y su filosofía, habría vivido mejor y no habría tenido necesidad de matarse. Entonces fue como es un gaje del oficio, ¿no? Ni modo, tengo que morir. Lo vi así. Pero Héctor, no tengo palabra. No, Vamos a compartir algo. A mí hubo una parte que me dejó pensando mucho, que era esta parte que intentaba tocar medio rara, que mencionaba ella, que decía: ¿por qué el hombre es una criatura perezosa? Porque el hombre es una criatura perezosa y ama la claridad que le da hecha más que aquella otra que tiene que ir a buscar. Esa parte me dejó pensando constantemente realmente en el texto de cuál es la claridad que nosotros damos por hecho y cuál es la claridad que tendríamos que ir a buscar nosotros. Esa es la pregunta que a mí más me rondó en la cabeza. La de la pereza y el ocio, que es una de las La claridad que amamos, por así decirlo, la comunidad en la cual nos quedamos, y la claridad que no queremos ir a buscar. Sí, digamos, porque te estaba repasando los temas de las epístolas, que esta parte de cómo nos acomodamos a Séneca o cómo pretendemos usar a Séneca precisamente para nuestras circunstancias de crisis, tiene mucho que ver no solamente con nuestra contingencia, sino con una suerte de postura que tenemos nosotros ante la vida y cómo somos, en qué momento de depresión o no depresión estamos usando al autor. Hay una parte que me llama, la que a mí más me simbra y inquieta, es la de recurrete a ti mismo cuando te necesites compañía. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú estás en soledad, por ejemplo en casos donde pues, te cuesta trabajo conseguir pareja o ves que no se cumplen ciertas cosas, estás en periodos de desempleo, cosas así, no se nota en la parte autobiográfica, ¿verdad? Pero recurrete a ti mismo cuando necesites compañía es una reflexión muy práctica de Séneca que me dice: no te desesperes contigo mismo. Porque luego muchas veces cuando estamos con nosotros mismos y estamos viendo qué hacemos con nuestras acciones y nuestra vida, nos podemos llegar a desesperar. Precisamente yo por ahí lo mencionaba Néstor, la desesperación es un producto de la sinrazón, pero también la razón no es perfecta, pura, inmaculada, también tiene sus límites. Y tiene sus límites porque la misma vida te va confrontando. Porque a veces la razón pretende ordenar, de hecho ratio de ratio, que es porción, pero la vida es todo menos ordenado. La vida tiene contingencias, tiene desmadres, te puede morir alguien que quieres, y tú tienes que tener la temple, que es lo que me parece que busca Séneca, de esta temple para poder enfrentar esas contingencias sin que tú solito te hagas pedazos. Séneca, cuando ya le tocó cortarse las venas, fue la contingencia más fuerte que tuvo, porque él tuvo que conservar la temple hasta muriéndose. Pudo haber rasgado las paredes, gritar por su vida, no sé, intentar escapar, pero él dice, con esa misma temple estoica con la que dio sus consejos, con esa temple en la bañera calentó el agua, se fue cortando las venas hasta morirse. O sea, está canijo, o sea, ese nivel de no caer en desesperación cuando te estás muriendo, porque la gente teme morir. Hasta en las epístolas de Jesucristo cuando estaba en el jardín de Getsemaní y se le dormían todos los apóstoles, temía morir y entró en desesperación incluso. Entonces, digamos, un personaje mortal como Séneca, que no estoy hablando de Jesús, ¿cómo puede entrar en esta actitud, digamos, para conservar la calma cuando te estás obligado a morir? Está canijo, digo, dice. Eso es el paréntesis que yo daría en esas reflexiones que ustedes están dando sobre el autor. ¿Alguien más quiera comentar algún otro punto sobre esto? O para apoyar la duda de Héctor, también nos vendría recordar el punto de Zambrano sobre que el senequismo oscila entre la filosofía y la religión, que guarda una fe, que a pesar de que se le llame filósofo a Séneca, y ella misma lo pone en duda, que si en verdad Séneca hace filosofía, que buscar los remedios para la desesperación, para el exilio, la muerte de un amigo o de un familiar cercano, la pérdida de la riqueza, que todos estos temas que son frecuentes en la obra de Séneca, ¿acaso son filosofía? Se pregunta Zambrano,
no es que guardará alguna creencia en la obra de Séneca, y ella dice que sí, y esa creencia es una fe en el alma. Precedente a Séneca es la herencia cultural de los clásicos antiguos griegos, tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, que hablaban de una fe que sobre un logos, el logos de un cosmos racional. Y además este cosmos racional supera toda capacidad del actuar humano, es decir, nos sobrepasa. Cuando la crisis es tan grande, entonces se asemeja a ese tiempo. La crisis es tan enorme que es como si los dioses dispusieran de nuestra vida. Y así es como Séneca trata su obra, con resignación al cosmos. Una resignación de que el orden del cosmos, el orden de los tiranos, la crisis es tan fuerte que está tan lejos de mis manos, está tan lejos del control de mis manos, que es mejor aprender a resignarse. Es algo, pues, muy de creyentes antiguo, bello de alguna manera, y también muy macabro desde otro punto de vista. Entonces, con respecto a la claridad, yo pienso que es la tendencia que tiene el ser humano de tratar de ver su época y sus propios actos de una forma segura, y no lo hace, entra en desesperación. Quien está en crisis puede reaccionar de diferentes maneras, no pasa nada y se lo lleva a la crisis, o pasan demasiadas cosas pero al final nada realmente se cumple y de todos modos entra en crisis. Entonces, como que el ser humano necesita saber en dónde está parado y hacia dónde va para tener que actuar. Entonces, pero como somos flojos de pensar, nos tenemos que recurrir a alguien que ya lo ha pensado, y ese es Séneca. Lo dije en humanidad, no es otras cosas. Yo tenía una pregunta. Es que no sé si voy a... No, tal vez voy a soltar porque ahorita se retomó la inquietud de Héctor. Pero tratando como de juntar, yo tenía esa inquietud cuando leía y decía, uy, esto por momentos es medio individualista, ¿no? O sea, entiendo como su rechazo al vulgo, a las multitudes, ¿no? Seguro era agorafóbico o algo así, ¿no? ¿Es cierto? O sea, entiendo desde dónde, pero entonces me pregunto, ¿es individualista? Y si puede ser, digamos, medio tendencioso a eso, porque de pronto me parece que la salida no individualista tiene que ver con, o sea, que no se encierra en sí mismo, tiene que ver con una mirada de ayuda al otro, desde, lo voy a decir así, como desde una visión o de una misión muy pedagógica, porque creo que lo que le permite salir de ese individualismo o ese centrarse en sí es lo pedagógico, porque es cuando, y ahí creo que está lo filosófico, o parte de lo filosófico, cuando él dice que a él le interesa cómo pensar y reflexionar estas cosas, porque necesita enseñárselas a alguien más, ¿no? O sea, porque necesita conectar con alguien más, ¿no? Y eso además creo que conecta con la misma introducción de Zambrano sobre el tema de la herencia y de la transmisión y del conectar, porque además herencia viene de adherencia. Pasarle una mano a otra vez, y la educación es lo que posibilita la construcción del lazo social, porque lo educativo es lo que permite esas adherencias, ¿no? Porque se transmite la herencia, lo que se considera valioso, pero también se modifica. Pero me sigue preguntando, o sea, esas epístolas en particular, donde su rechazo al vulgo es así tan fuerte, y digo, bueno, pero ¿cómo le hacemos, mi querido Séneca, para no caer en el problema contemporáneo, que es el problema del liberalismo, el liberalismo y cada quien se rasca con sus uñas, que es ¿no? Cada quien nos rasca, porque si acudimos a él con esa inquietud, porque ya ha visto la crisis, está muy bien, pero entonces ¿cómo le formulamos preguntas frente al tipo de crisis que estamos viviendo? Porque tal vez uno de esos problemas tiene que ver con el individualismo, y eso no implica que me vaya a ir al vulgo, porque yo también
no me gusta, o sea, las razones que da me parecen interesantes, pero me preocupan a veces, ¿no? Como, eso está Es interesante. muy apartado, ¿no? Siempre Sí. se aparta. Te tengo una hipótesis respecto de eso, Omar, su origen de noble. Cuando tienes un origen de noble, a veces te cuesta mucho trabajo pensar en esta parte, digamos que no es un socialista anarquista, ¿no? Que convive con la sociedad, por así decirlo, para poder establecer un cambio desde las bases sociales. Sí, no, Seneca todavía va a faltar bastante para ver esa parte de los colectivos, ¿eh? Todavía no estamos hablando de soviets ni eso. No, Seneca piensa esto de lo del vulgo, creo yo, precisamente por las preocupaciones del sentir popular, que son las que te meten más el ruido, por así decirlo. Yo en mis clases de filosofía, cuando leí esto, filosofía de la educación a Séneca, en clase discutíamos esta parte. El problema es que el vulgo, en lugar de ayudarte a estar contigo mismo cuando necesites compañía, desde la lógica de Séneca, te mete más ruido que te permite, que te impide, establecer esta premeditación de los males y te dejas ir con la masa, por así decirlo. Pero como bien dices, Omar, hay preocupaciones por ahí cuando tu problema de sociedad es precisamente exacerbar tu individualismo, de cada quien agárrese, como sálvese quien pueda, como dicen. ¿Cómo estableces una actitud ante la vida donde la resignación también es un concepto bien complicado? Porque resignarse, que es doblar las manitas y esperar a que nos cargue el payaso, o cómo te puede y esperar sin chistar, por así decirlo, sin quejarte, o en su defecto es una resignación que nos permite que el mundo no sintamos que el mundo se nos venga encima, y con esta templanza podamos ir como manejando las cosas de a poquito, es decir, no comernos el mundo, por así decirlo, y evitar que nos paralicemos por ver crisis en todos lados, crisis en lo social, crisis del agua, crisis del clima, crisis bancaria, crisis, como bien decías hace unas sesiones anteriores, Héctor, este desmadre de mundo donde creemos que la banca de Rothschild controla todo, pero es un desastre de complejidad donde hay crisis botando en todos lados, donde mueves tantito una cosa, se te desbaratan otras 5. ¿Cómo, digamos que aquí Seneca que nos ayudaría a no perder la calma ante toda esa crisis de la complejidad? Pero también cómo damos ese pasito más allá para tampoco no quedarnos sin hacer nada, que creo que es lo que pasa que es lo que me pasa que a ti te preocupa en esa parte. No sé, esas son mis hipótesis que yo tengo respecto a eso que comentan. ¿Algo más? Yo quiero apoyar esa parte también. Néstor, por favor. Hay una interesante crítica que hace Zambrano a su propio tiempo. Dice, incluso en estos tiempos en donde la sensibilidad o la emoción está tan elevada, o la tensión a la sensibilidad está tan elevada, que nos concentramos demasiado en la emotividad, se olvida que el rencor es una de las fuerzas primarias de la cultura. Me pareció bellísimo eso. Séneca es un genio del aplacamiento del rencor, y es algo increíble. Entonces, cuando se ensalza, se pone en un gran pedestal las emociones, se olvida que, según Zambrana, que hay unas negativas que necesitan cierta guía o cierta aplacamiento. Eso es lo que me gustó, ¿no? Sublime misión caritativa de disipar el rencor. Dice que todo hombre tiene, aunque no lo sepa, nada más que por haber nacido hombre. Esa es la cita. O sea, hay una insatisfacción perpetua en el ser humano, y Séneca es uno de los filósofos, es uno de los pensadores o autores que ayuda a aplacar esa insatisfacción perpetua del ser humano. Nada más quería apoyar esa parte. Apoyarla con rencor. Que es también uno de los puntos que tocaba Maquiavelo, ¿no? Sobre el rencor. Como si está muy arraigado a esta manera del hombre, ¿no? El rencor. Como dato curioso, en lo que se les ocurre otras ideas que podemos rescatar, Michel de Montaigne, que es un filósofo francés del siglo XVI, habla mucho en su filosofía de Séneca, en estas cosas que se llaman que se me fue el nombre de estos textos que escribe Michel de Montaigne, para poder, ¿cómo se llama? Sus ensayos, los ensayos de Montaigne. En los ensayos de Montaigne retoma mucho la filosofía senequista, precisamente en este tema de la insatisfacción de la vida y del rencor, de cómo controlar esos rencores
y como no tomarte tan a pecho la vida, porque como decía un meme que me acordé que vi por ahí, ¿para qué te preocupas tanto? Digo, ¿para qué te tomas tan en serio la vida si nadie sale vivo de ella? Digamos que así me dio un coto, pero ¿cuál es la cosa aquí? No te tomes tan en serio la vida porque nadie sale vivo de ella, es esto: no guardar rencores, no guardar insatisfacciones, porque al final del día, ¿qué te van a decir tanto Séneca como Montaigne? Nuestra vida es un chispazo y se va tan rápido que ¿para qué perdemos el tiempo en preocuparnos en eso? Que es otra de las epístolas que Séneca tiene una bien famosa que se llama De la brevedad de la vida, precisamente porque te dice, tú malgastas el día preocupándote en cosas que quizás ni pasan, y si pasan no tienes tú la capacidad de controlar eso. Una crisis económica no está bajo mi control, pero aún así nos preocupa. Que se te muera alguien que quieres, tampoco está bajo tu control, pues no eres Dios. Ay, mantente vivo. A veces uno quisiera, sobre todo cuando tiene un pariente enfermo o algo, pasarle un hálito vital, energía ahí para que no se te muera la persona. Pero ¿qué te invita Séneca en esto? No te preocupes ni siquiera por eso, porque digamos que esta persona ya vivió su condición de existencia, ahora que fíjate por la tuya. Quizás ahí es donde venga el cariz individualista que te preocupe un poquito más, no te voy a decir que no, pero digamos que aquí lo que te invita Séneca es que si sientes que la vida se te viene encima, te dice no te preocupes, porque al final te tienes que preparar para la muerte, prepararte para esta parte que decía Schopenhauer, retomando este autor de las estratagemas. La vida es como estar dentro de las garras de una gran bestia, donde juega contigo un rato y después te devora, porque al final cuando nacemos, ya desde que nacemos estamos condenados a morirnos. Sí, porque no es como que nazco y me quedo inmortal toda la vida, ¿no? Ya nazco y cada día que estoy pasando no es un día más, como aquí va a sonar cliché, no es un día más, es un día menos. ¿Por qué? Porque nos estamos muriendo constantemente. Cada día que pasa, cada segundo que pasa aquí con ustedes, aquí nos estamos muriendo. Yo ya llevo muriendo 30 años. Un ejemplo, y aquí en este Héctor un poco más, aunque no se le note. Eso es otro cotorreo. Él toca, bueno, creo que dos cosas. Primero, una cosa que por la selección tal vez no quede eso tan desarrollado, pero para él hay varios tipos de muerte. O sea, una cosa es como y además dice que la muerte no quita, sino que la muerte, bueno, comienza a reflexionar ahí. Yo me confundí un montón ahí, porque ya me estaba tomando en serio, muy en serio Séneca, y entonces decía, claro, pero es que no está diciendo cuáles son los tipos de muerte, ¿no? Si hay muertes peores que esa que de pronto nos preocupa, ¿no? Que es la muerte física, ¿no? Como lo tú quieras, ¿no? Sino que hay otros tipos de muerte y hay personas que están muriendo, ¿no? Y no, por eso él dice, yo prefiero a los que están agonizando que los que ya saben que van a morir o una cosa así, ¿no? O sea, como incluso ahí comienza a filtrar el tema de cuál sería su posición respecto al suicidio. Eso por un lado, o sea, como yo no sé muy bien cómo problematizaría el tema de la muerte, no solo como muerte biológica, sino como muerte moral, como otro tipo de muerte. Y por otro lado, si entonces, o sea, porque entiendo que un postulado básico del estoicismo tiene que ver con la ataraxia y el control de los afectos, ¿no? Como tener muy claro que tu poder sobre tu propia vida recae sobre los juicios que tienes sobre las cosas y como esos juicios siempre están aparejados de un afecto. Y que entonces el postulado estoico de controlar solo lo que te toca tiene que ver con ser muy consciente de dónde proceden esos juicios, esos afectos, y darte cuenta que podrías evitarlos para lograr ese estado como de ataraxia o de regreso a lo mejor, ¿no? Eso por lo otro. Pero entonces yo digo, ya más nietzscheanamente, ¿en dónde queda lo jugoso de la vida, ¿no? Porque tal vez esa crítica de Zambrano es interesante en términos de dónde quedan esas pasiones que te movilizan, que te activan, que te hacen sentir que estás vivo. Exacto, ¿no? Lo dionisiaco, como diría. Creo que además también es uno de los elementos más problemáticos de llevar una vida estoica a cabo, ¿no? Porque tú puedes ir todo el tiempo buscando no voy a clavarme con esto, no me voy a enganchar, voy a evitar tener juicios sobre las personas y las cosas. Dejando de lado las pasiones, ¿no? Claro. O tal vez, no, o sea, yo lo he tratado de pensar mucho, sí, tiene que ver bien con tener una conciencia de tus afectos. No en este sentido de gestionarlos y la chingada, sino tener justo una conciencia de que en momentos permitir que tus afectos como que circulen y en qué momentos no esos juicios y esos afectos te están impidiendo
cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del récord es interesante en el caso de Zambrano, porque solemos pensar que el récord es malo, solemos pensar que la venganza es mala, solemos pensar que ese tipo de cosas son malas, pero la verdad es que activan un montón de cosas. Incluso una de las cosas que me llama la atención y que también en Spinoza, cuando lo reflexioné con el caso de mi tesis, no tengo respuestas, pero solo tengo preguntas, es el de la esperanza. Porque también Séneca como que duda de la esperanza, porque lo que hace la esperanza es activar una serie de cosas que te colocan siempre en mood de espera, y estar esperando algo es estar siempre ávido a la espera de que algo que puede pasar o no, ¿no? Pero no actúas. Pero no actúas porque estás como... No tienes agencia, como Sí. dirían los coloquiales. Pero eso, no sé si habría justo casos o ejemplos que nos permitan problematizar qué hacer frente a eso, ¿no? Porque está muy bien evitar el rencor, pero cuando se te comete una injusticia... Ahí entra el timos platónico, Sí. ¿no? Este timos de que te dan ganas de contraatacar eso que tú consideras injusto. Yo lo vuelvo problemático, no te voy a decir que no. Esto, por favor, que Sí, sucede la indignación ante las injusticias, ¿no? Ya no es tanto rencor. Pero bueno, hablemos ahora en sentido crítico, ¿qué les parece? Y la cara de Héctor, ya Séneca es el filósofo de los remedios. Yo lo identifico como un filósofo muy sereno, de la sensatez, de la elocuencia. Cuando lo leí, incluso hasta me recordó un poco Rousseau, cuando hablaba en la primera epístola de que el tiempo solo es nuestro. Rousseau también en su obra escribiría algo así como qué bien afortunado es el hombre que se despertó un día y ya no tuvo necesidad de ver la hora. Y entonces, que Séneca me recordó, o la forma de escritura de Séneca me recordó ese estilo. Pero también está la parte filosófica trascendental del autor. En la epístola 9, que es sobre la soledad, dice: el sabio sabe vivir consigo mismo y le basta a sí mismo. No es un bien aquello que pueda ser algo. Y pone la anécdota de un hombre que le preguntaron que cómo se encontraba después de haberse ido de su ciudad invadida y haber perdido a su esposa y a sus hijos. Y él respondió a esa pregunta: bien, llevo conmigo todo lo que necesito. Entonces Séneca dice, hay que tratar de vivir con uno mismo y no considerar un bien aquello que nos pueda ser arrebatado, de tal manera que cuando nos lo arrebaten, nuestro desapego hacia esa cosa nos mantenga protegidos. Por ejemplo, si un día tienes riquezas, el trabajo, pierdes la casa, no te sientas que se te cae la vida a pedazos. Exactamente, porque no lo consideraste un bien esencial, y entonces cuando lo pierdes no sientes ese derrumbe tan terrible. Pero ahí está el punto polémico de Séneca. Séneca no está hablando de que todos debamos vivir así como monjes, que no tengamos apego a nada. Él está diciendo que si te toca vivir algo así, pienses de esa manera, porque eso te va a ayudar. Porque si pensara como un filósofo que fuera sistemático, trascendental, tendría que admitir que el ser humano es sociable, tiene necesidades externas y irrevocables. Por ejemplo, que necesita hablar con otras personas, que necesita un reconocimiento social, y entonces ya no hay una necesidad de admitir que se debe de pensar de eso para salir del problema, sino que somos tal cual necesitados de elementos externos. Es como una especie de ascetismo imposible. Séneca
dice que uno de sus mejores dichos es: no hay necesidad, algo así como dice, es terrible vivir en necesidad, pero no hay necesidad de vivir en necesidad. ¿No? O sea, está en las primeras epístolas, se está diciendo que hay que vivir con desapego a lo que se necesita. Séneca no escribe en absolutos ni en universales, ni siquiera en generalidades. Habla en aproximaciones, habla en remedios. No cura, sino alivio. Allí está su talón de Aquiles. Después de todo, los grandes fines o ideales de la vida son imposibles sin las bases materiales que sustentan nuestra condición mortal. O sea, no podemos separarnos de las bases materiales que tenemos. Pero pensar de este modo encantador tiene lo que la utopía tiene para la realidad: una guía. Sirve para caminar, dirían de la utopía, y en guías no necesariamente coherentes, rígidas ni sistemáticas, sino sensatas, reducidas, flexibles y literarias. La voz calmante de Séneca es retórica, persuasiva. Su encanto filosófico también es literario, que no eficaz. Allí radica su charlatanería, de la cual hablas María Zambrano en la introducción. Su dejo filosófico se halla en la profundidad práctica humana de sus reflexiones, pues la verdad filosófica de Séneca no es concebible sin el vivir humano. Ese es más o menos el punto crítico de si se considerara filosofía el quehacer de Séneca o no. Héctor, ¿algo más que quieras comentar? Estoy pensando. Estoy digiriendo esto que mencionas con Séneca. No, pues que este autor, ¿cómo te puedo decir? Ahora sí, como vamos a darnos cuenta, sí da mucho de qué hablar respecto a nuestra actitud ante la vida y la forma en que asimilamos o no su filosofía. Y cómo, inclusive en esta parte de la tradición, voy a rescatar un poquito lo que decías de la memoria, esta parte de por qué recordamos a esos autores. Y en el acto de ejercitar la memoria, que me parece que es una necesidad actual, sobre todo con fuerzas del mal que por ahí andan en términos políticos y sociales, sí, porque mañana sabrán hay elecciones en Alemania. Entonces yo que estoy dando ahorita clases de historia, estoy haciendo una forma de ejercicio de memoria. Cuando hablo de Hitler, de Mussolini y sus regímenes totalitarios, y nos damos cuenta que la gente, pues sobre todo en los países de Europa y Estados Unidos, están votando por personas que son afines o coquetean con este tipo de ideologías totalitarias. Aunque lo dirán, estás exagerando, aquí esos de risa loca, nada más son de derecha, pero no pasa que sean medio payasos. ¿Quién sabe? Yo siempre digo, no te confíes. Y aquí la cosa es, como decía Zambrano, Séneca, un padre, una herencia. ¿Por qué pensamos en Séneca? Más bien Zambrano, ¿por qué piensa en estos términos? Tantito lo vamos a ver. Sí, porque habla de un Séneca vivo, un sabio, un político y un padre. Hay un concepto que se nos ha como pasado, pero por ahí anda rondando, la figura del sabio. ¿Qué distingue un sabio de un intelectual, digamos, alguien que sabe un montón de cosas, y la figura del sabio, que tiene esta parte, me acuerdo en mis clases de filosofía que decían, el sabor de la vida? El filósofo que sabe de la vida, es decir, que la ha encarnado, que no más es leerme un montón de libros y aquí dármelas de erudito, sino también encarnar o llevar a la práctica todo eso que tú lo haces, que todo eso que has leído y reflexionado, pero no de dientes para afuera, sino ya a la hora de, como a mí me gusta decir, los madrazos, a la hora de los chingadazos, si de verdad puedes mantenerla temple, si de verdad si pierdes la casa o pierdes tus posesiones, de verdad no te hagas pedazos y no te dé por la morición o te dé por el suicidio. Va aquí en cotorreo, pero medio en broma, medio en serio, que nos permita a nosotros de verdad tener esta serenidad, estas actitudes sabias, como diría Zambrano, ante la vida. ¿Por qué Séneca es un sabio? Y como el problema también platónico que tenemos, la sabiduría se puede enseñar o se puede dar, esta es otra bronca. Porque en la sabiduría, que es esta parte de entender la vida, de tener el sabor de la vida, yo no puedo vivir por ti. Tú mismo tienes que enfrentar tus propias batallas. A Séneca, en una actitud de maestro, le dice esto a Lucilio, pero al final Lucilio se tiene que dar cuenta que Séneca no puede vivir por él, o no pudo haber vivido por él. Digamos, esas son las inquietudes que a mí me dan cuando leo esta cuestión de la figura del sabio.
No sé si alguno de ustedes tengan alguna otra inquietud respecto a este concepto, pero la sabiduría también nos enchilan estas tres. El erudito nada más aplica conocimientos, bueno, tu definición, y el sabio experimenta esos conocimientos. Digamos que sabe usar todos sus conocimientos al momento de la crisis y lo sabe usar de la manera ahora sí que más idónea posible para salir del atolladero, de cierta medida. El sabio, según lo que he entendido ahorita hasta este punto de las lecturas, tanto de eso de Zambrano, de Séneca, y en sí cuando leemos cuestiones de filosofía, que es la filosofía, la amor a la sabiduría, pero decían los filósofos, no es además lo que más careces. Es más fácil decir soy sabio, pero no es tan sencillo. Porque implica una actitud ante la vida, por así decirlo. Una postura ante lo que estás haciendo con tus diferentes dimensiones de la vida, académica, laboral, social, con tus amigos, política, incluso. Pero también pensando quizás en esa definición que da sobre sabio y erudito, me viene a la cabeza la imagen de Fausto, de cómo es que pasa entonces él de ser erudito a ser sabio, ¿no? Cuando hace el sacrificio por Margarita, digamos, cuando ya le cae No, porque él, según la definición que das, él era sabio, ¿no? No tanto, es erudito, perdón. Fausto. Y hace el trato con Mefisto y Mefisto, experimenta la vida, entonces en ese momento él es sabio, ¿no? O sea, eso sería como... Ayúdenme, por favor. Pensando quizás en esa reflexión de la figura, porque nada más hay una forma entonces de llegar a ser erudito y sería el tiempo, ¿no? O sea, porque cualquier persona puede aglomerar bastante conocimiento. O sea, si cualquier persona puede ser una persona inteligente con tiempo. Si yo te pregunto algo y tú me lo contestas en 3 años, me dices, mira, ya tengo la respuesta de lo que me preguntaste, eso te hace inteligente, ¿no? Te voy a dar una hipótesis, y me ha pasado en parte. Cuando tú lees la filosofía siendo un chaval, como dicen los españoles de 18 o 20 años, entenderás unas cosas, o no mucho. Pasa más tiempo, las vivencias te ayudan a que te caigan los 20 de a poquito en más cosas. Digamos que es una cuestión de vivencias, fíjate, porque también uno puede llegar a los 60 sin tener muchas vivencias. ¿Qué te digo? ¿No? Cosas de la vida. O llegar a los 60 muy inmaduro. Pero digamos que las propias vivencias y la forma en que tú asimilas esas vivencias para poder enfrentar otras cuestiones de la vida ya se pegan quizás un poquito a la sabiduría. Yo, por ejemplo, me he enfrentado releyendo a Séneca varias veces en diferentes etapas de la vida y vas como que te van cayendo el 20 de más cosas. Porque ya vas viviendo otro tipo de vivencias, desde que no consigues trabajo, desde que te rompió el novio, desde que te mandaron a la fregada en la primera declaración de amor, en fin, entre otras cosas, que ya te ayudan a enfrentar, a tener sensaciones, sentimientos de ruptura, de rechazo y de dolor, y aquí es donde entra el estoicismo. ¿Qué postura tienes frente a todo eso? ¿O cómo has asimilado esa desgracia, por así decirlo? Si se muere alguien que quieres, ¿cómo lo has enfrentado? Y no es como que llega aquí un manual de pasa. El problema también aquí es que... No lo ves como un manual. Cualquier persona que tenga éxito entonces llega a ser sabio también. O sea, no, puede ser que al primer intento lograras algo y eso te hace sabio en lo que dicen, porque era lo que caía el coaching, ¿no? O sea, de repente alguien tiene éxito, te da una fórmula por escrito y eso te haría a ti que sabio en ese aspecto. Es que no es de receta. Porque digo, o sea, nada más, ¿qué es lo que te volvería de uno a otro? El tiempo nada más. Y la forma en que asimilas eso que al mismo tiempo te va dando, creo yo. No seguro, Néstor, por favor. Yo lo veo como dos objetos, dos formas de ver la sabiduría que pueden entrar en discusión. Hay una definición entre también sabio y el... Gracias. Sabio y erudito, sí, pero no en el sentido que están dando, sino era una cuestión filosófica, parecida a la etimología entre wizard y entre hechicero y brujo, pero en inglés, no recuerdo, por eso Tolkien usaba wizard en lugar de magician o cualquier otro término, porque viene el wise, el saber, el sabio. Entonces Gandalf y todos estos personajes eran magos porque eran sabios, sabían cómo funcionaba el cosmos, no era que podrían hacer las cosas a su voluntad,
sino porque conocían, eran filósofos del mundo de la Tierra Media, del mundo que hicieron. Entonces, la concepción de sabiduría que se está usando aquí es la experiencial, si se puede usar el término. Séneca tuvo que vivir estas cosas para tratar de arreglarlas. Su objeto no fue la verdad, sino su objeto fue la manera de llevar una vida más acorde. Su objeto fue la vida, y por eso es que entra en debate en si es filosofía o no. Más que nada porque hay necesarios, y ahí quizás me voy a pasar, se me va a ir un poco la mano, de modo. Hay deliberados autoengaños que hay que hacerse para salir adelante en la vida. Dice Séneca: el necio, además de sus defectos, tiene el de comenzar constantemente a vivir. Cierro la cita. Está citando a Epicuro, tratando de decir: sé necio en los principios que te están diciendo. O sea, dite a ti mismo estas cosas para que puedas sobrellevar mejor los dolores. Eso es de ahí. Por eso creo que también hay mucho coaching que se agarra del estoicismo, porque una de las grandes cosas que vende los discursos de coaching son fórmulas que te van a aclarar cómo salir de los problemas. Séneca dice: tienes que hacerte un terco al decirte estas cosas cuando te pasen estas desgracias. A la verdad le importa un comino tus desgracias y a la verdad filosófica. Entonces, por eso se expresa Zambrano como la filosofía platónica aristotélica es medicina, y Séneca es como cuidado paliativo. Y ahí es como miel a la medicina, para como que no dijo se Creda, ponga feo. exactamente, porque la amarga medicina de los filósofos nos causa un terrible despertar tan agresivo que podría ser perjudicial. Séneca se preocupó por el orden mental de la vida que te saca de los problemas prácticos. Vamos a ver, hay una parte que podría demostrar un poco más mi punto. Dice en una de sus epístolas, en la 13, cuando está hablando sobre los males imaginarios: si tienes más motivos para temer, inclínate sin embargo al otro lado y cesa de atormentar. Cierro la cita. Ahí está admitiendo que puede haber razones justas para temer un mal, y que aún así te vayas al otro lado y pienses que no vas a tener esos males. O sea, la razón se ve contenida, limitada y reducida. No hay fundamento racional para dejar de temer cuando hay más motivos para eso, para temer. Es un autoengaño necesario para aliviar la mente, centrarse en la apariencia y la sensibilidad más que en la esencia o la sustancia del ser. Es importante esta acotación, ya que es un sesgo deliberado, un autoengaño consciente. Bueno, suena extraño, ¿verdad? Pero es necesario. Y lo que quita, bueno, esa es mi crítica al coaching, lo que quita el coaching es que ya no es un autoengaño deliberado, es la verdad. Ya no sabes que te estás diciendo eso para salir del problema, sino que deliberadamente crees que esa es la realidad, que por pensar que no me va a dar cáncer, me va a dar cáncer. Cuando pues la Pues enfermedad la enfermedad la realidad va a seguir independientemente de lo que pienses. de lo que pienses. Ajá. Entonces, lo bello de Séneca es que sabe que se está autoengañando, o sabe que necesita estas clases de fórmulas que son no necesariamente acordes a la realidad, pero que son muy beneficiosas en situaciones de crisis. Entonces es como la parte desencantadora de leer a Séneca. Ya.
Quiero compartir rapidísimo una cita precisamente del apartado de Zambrano de un sabio. A veces eso ayuda un poquito a esclarecer un poquito la inquietud de Héctor que vi que tenía de la cuestión del sabio. Ahí les va. Voy a leer un poquito largo, pero creo que ayuda a esclarecer bastantes cosas. Dice, cito a Zambrano: Séneca representa para la cultura popular la figura del sabio, así como está dibujada en la imaginación española, pero cuando renace, cuando viene a nuestra memoria, es también así un sabio, es decir, algo que ya no hay. La imagen del sabio corresponde a la antigüedad, entendiendo por ella el mundo no cristiano, ya no por haber todavía cristianismo o por ser perduración al lado del cristianismo, del mundo pagano. Sabio es una figura del mundo pagano, oriental en su más noble antigüedad. Ahorita me recuerdo muchas veces del Wise, del Wizard, que es con la Señor de los Anillos. Una de su más noble antigüedad es en realidad una de las cosas que Grecia conservó del Oriente. De las muchas cosas, ideas, maneras de sentir la vida y la muerte orientales que Grecia clarificó en su alambique. Todo sabio conserva esa raíz antigua, no occidental todavía, porque no es controlador. La sabiduría no tiene que ver con cuestiones porque el occidente que busca controlar, y el oriente no, el oriente es dejar fluir, por así decirlo, y por ello resulta un aplacamiento para la mente activa europea moderna. La mente europea moderna es, y los dije a mis alumnos en mis clases de historia, la modernidad busca controlar todo, seres humanos, naturaleza, todo bajo su control, y tantito se te sale ese control de las manos, entra el caos. Y empieza esta imagen de este meme del perrito con la sala incendiándose, y tú, estoy bien, que por cierto el perrito tiene una actitud estoica, de hecho se me pasa en esa parte. Entonces, aunque la palabra sabio, sigo con Zambrano, haga alusión y se dirija claramente al saber, no tiene su esencia en él, como el intelectual moderno, Fausto, como aquí mencionaba Héctor. Aristóteles dice en su Metafísica al comienzo que de todos los saberes la filosofía es el más noble, valoración que ha permanecido pero que no ha sido ciertamente muy verdadera. Es muy dudoso que el sabio intelectual europeo, a partir del Renacimiento siglo XVI, la pasión del saber que le ha devorado, no haya tenido otras raíces que algo más que el saber mismo, como lo es también en el mismo Aristóteles, al menos en la filosofía griega, dentro de la cual él estaba enclavado como su plenitud y madurez. Bajo el deseo de saber hay siempre algo, un deseo, una necesidad, un amor, una voluntad. Termino cita. No sé si ahí se alcanza más o menos a ver el matiz del intelectual moderno, que es este tipo Fausto, y el sabio, que tiene raíces no occidentales, sino raíces orientales. Porque estas raíces donde el afán occidental de querer controlar todo no están ahí, sino una filosofía que a ti te permita comprender, pero no por el afán de controlar, sino como una vez me decías, Néstor, una plática que tuvimos de café, que me decías, la filosofía no está para servirnos, sino nosotros para servir a la filosofía. No sé, esa es la idea que yo rescato de reflexión. La resignación a logos del cosmos que está lejos de nuestras manos. Porque además no hay una confianza ciega en la razón ni en su poder, sino hay una mesurada comprensión de la razón y su fin. Yo creo que eso también le da un matiz. Habría que leer a Pierre Hadot, que tiene un apartado en la filosofía, que es la filosofía antigua, sobre qué es un sabio en la antigüedad. Estaría interesante revisar qué es lo que dice. Pues eso era para otra sesión de café. De hecho, ya casi van a ser las 5, a salvedad que quieran comentar algo más o quieran explotar algún otro punto de Séneca. Ya estaríamos dando, no sé si como el cierre para pasar a la película, que sería para la siguiente semana. Que esta vez ya nos va a decir la película que nos pusimos de acuerdo, que fuera un poquito más acorde a estas ideas, pero no sé. Para combinarla con el texto. Sí, puede ser. Pero quería hacer una moción de principio para la fecha, porque ya es la feria del Tienes que moverla. Y Sí, quería tienes que ir, el ¿no? sábado que viene a la feria. Sí, no te preocupes. ¿Pueden ser 15 días? Sí, no sé. Bueno, vamos a proponer la película por la que le dieron el Oscar a esta actriz que ahora no recuerdo su nombre, que se llama 3 anuncios de un crimen. O 13 anuncios en las afueras de Ebbings, Missouri. de Missouri. Pero eso es. Esa es la película que tratamos. No se las voy a spoilear, no les voy a decir de qué trata. Tengo el link de virtual, no tanto YouTube, ahí sí nos dice que es de la parte de los rusos.com. Pero no tiene virus, porque ya la vi por ahí. Yo creo que sí está en alguna de streaming, no sé en cuál. En la de Disney Plus. Bueno, entonces habrá que buscar. 3 anuncios por un crimen, ¿es eso? Esas 3 anuncios por un crimen. O 3 anuncios a las afueras De Ebbings, Missouri, que es como el pueblito donde sucede la acción. Es un pueblo ficticio, pero el estado sí existe, Missouri. Es un madrazo. La película es un madrazo.
pero una de las preguntas que teníamos habrá que, no va a ser con la que nos vamos a quedar, pero era una de las que estamos pensando, es si Mildred, que es la protagonista, Estoica aún. podría ser pensada desde el estoicismo o su forma de actuar es estoica. Pero bueno, veámosla y a ver qué pasa. No, esto es el brevito, como el de del rollo. Sí, Y si ya no tienen algo más que decir, no sé si quieren que pasemos a las recomendaciones o quieran cerrar con algún comentario respecto a este texto de Zambrano y Séneca, que fue quien nos invocó el día de hoy. Ustedes eligen. Yo acabo de ver la película de La chica de la aguja. ¿La chica de qué? La chica de la aguja. No sé, me gustó. No me acuerdo dónde es. Es una película en blanco y negro. Y yo me enteré ese día que era una película de terror, pero mi amigo no me supo explicar por qué no era terror clásico, no sé qué. Y cuando la vi fue como... Pero es muy buena la película. La vimos en la Cineteca y todo el rollo intelectualoide, pero me quedé un poco sin palabras. Está muy fuerte, que es de una chica, La chica de la aguja. la chica de la aguja. Ah, se llama La chica de la Es pet friendly este lugar. Sí, charas, ¿no? Bueno, y ella trabaja, Es la primera. creo que es de la primera. Saigas, ¿no? Estás Y entonces ella trabaja en una fábrica y de pronto su marido parece desaparecer de la faz de la tierra. Y entonces pide que le den como la cosa esta porque enviudó, bueno, como una especie de bono porque enviudó algo así. Y ella pensando que su marido ya llegó, pues se comienza a enamorar de el director de su fábrica y de pronto aparece su esposo y de ahí en adelante todo se comienza a ir a la mierda. O sea, ese es el punto a partir de ahí comienzan a pasar un montón de cosas bien random y que es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Está en la cineteca? Está en la Cineteca, ajá. Pero es muy, o sea, Ya sería la cuenta nada más, por favor. ¿Sería todo junto o...? Sí. No, vas a hacer cuentas separadas. Ah, ok. Si quieres, allá abajo. te Allá voy abajo les contando. vamos comentando, claro que sí, gracias. pero no, sí les recomiendo. O sea, pienso que a ustedes dos les va a gustar. Porque entiendo que la clasificaron como terror, pero tampoco es como terror psicológico ni... O sea, está de terror, pero como otra forma de... Sí. Y además visualmente es muy bella. como el folklore horror, como es Midsommar. Es que ni siquiera eso, porque la película es en blanco y negro y es profundamente oscura. O sea, no es Pero como... Pero juega bien bonito tiene que con- ver más justo con lo que trata Con las de... sombras. Sí, pero tiene esta cosa también de que es visualmente muy bella y que no te esperas que una película de terror, como que esperas una Tengo cosa una muy cutre, estética ¿no? una estética tan Sí. bien Más hechecita. oscura lo que mencionas, ¿no? Ajá, Normalmente. es obscura porque es en blanco y negro y porque pues, no tienen muchas luces estas cosas, ¿no? Pero ese contraste es interesante. Me voy a pegar más contigo para ver si me... Pero bueno, sí les recomiendo mucho. Y las películas de terror en blanco y negro son preciosas. O sea, recuerdo mucho, a mí la que me encantó la primera vez que cuando estaba niño la vi fuera de Frankenstein, nunca la vi, la de blanco y negro. Me gustaba mucho esta escena donde está como sentado y se ve la toma de la parte de la reja así como chueca y él se ve como un contraste súper grande cuando solo no da tanto. Sí. Está genial eso. Bueno, no sé. de Tú, las que yo no tengo recomendaciones. recomendaciones. Yo vi tengo dos. Old Boys, por fin la vi, que la tenía pendiente mucho tiempo. Sí, ya la han visto. Me pareció genial, Súper recomendable, Ajá, sí. No sé, trata el tema del mito de Sísifo, no sé por qué completamente me sonó en la cabeza. Sobre una venganza. Ahí entra el tema que tanto les encantó. Del rencor. Y la va desarrollando muy bien la película. Lo que no sé si les gusta es que sí tiene gore. Tiene gore Destripar, razonable. O sea, no diría así el máximo de gore, pero sí tiene es una la buena razón. cantidad La justa sustancial. medida. Ajá. Sí, Tarantino mencionaba eso, ¿no? Que tenías que tener la justa medida y él abusa del gore, entonces también no sé exactamente cuál es la justa medida, pero está muy buena, realmente sí deberían de verla.
tiene una representación realmente de la venganza, y el mito de Sísifo lo plantea muy padre. Y la otra que vi fue una que no es tan de mi estilo, pero llegué ahí así como porque mi novio me dijo, a ver, ponla. Y era una serie que se llama Vinagre de Manzana, no sé si ¿no? Curiosamente nada más llegué a esa, digo, por curiosidad, ¿qué porquería va a ser esta? Sí. Nunca me ha interesado a mí el tema de los influencers. De hecho, estoy muy desconectado, muy anciano ya en ese aspecto, porque me pregunta mi novia por nombres y le digo, no sé. O sea, la verdad es que sí, desconozco, y desconozco también por voluntad propia, no me interesa saberlo. Pero estaba interesante esta porque es la historia de dos chicas en Australia, y supuestamente está basada en una historia real. No sé, la verdad es que me dio tanta pereza buscarla, pero plantea una chica que tiene cáncer en Australia, y esa sí tiene cáncer, y ella dice que se cura a partir de que viene a México y le dan como enemas de café y jugos naturales. Entonces ahí empieza como que a tender una mentira. Hay otra chica que se cuelga de la misma mentira diciendo que ella tenía cáncer cerebral, pero las dos hacen una fortuna vendiendo como sus historias. De alguna forma las personas con cáncer empiezan a apoyarlas, así como que, ay, sí, ánimo, qué bueno que tú te curaste. Y está interesante por la ética que plantea, porque la están juzgando a la segunda chica, que nada más finge tener cáncer cerebral, porque ella hace un recetario así como que esto es lo que tienes que comer. Ella se sustenta que su ética está bien, porque nada más les está diciendo que deben de comer sano. Pero la realidad es que aquí está la dualidad de decir a las personas que influyó con cáncer, de que creen que nada más comiendo sano se van a curar, ¿qué pasa? Y abandonan los tratamientos de cáncer convencionales, porque les plantea que el tratamiento convencional de medicina es veneno. O sea, está interesante la dualidad de las dos éticas. Por un lado ella dice que que les está diciendo que nada más coman sano, y por otro lado les están diciendo que es veneno el medicamento de la medicina. Entonces es interesante, la serie a mí se me hizo muy muy buena, porque toca distintos personajes. Toca una chica también con cáncer que abandona el tratamiento porque cree en las historias de ella. Una de las chicas lleva a su madre todavía ese tratamiento de los jugos, que obviamente todo desde el inicio sabes que va a ser una porquería y que y el padre parece también ser una voz de esta chica, así como de cordura, así como vas a llevar a tu madre a la muerte si continúa con tu camino, y la chica sigue en su tratamiento diciendo no es así. O sea, es interesante por ver la voz de la razón gritándoles, ¿no? Y enojándose en la esfera en la que también la madre igual, o sea, los personajes realmente me agradaron. Digo, la madre es así como que si no sigo lo que ella me dice, qué clase de madre sería, ¿no? Es como un sacrificio interesante la cuestión de la madre, la figura del padre. La serie está muy buena, o sea, no es algo que yo acostumbre ver, realmente les digo, es así como que llegué más así de pura suerte que realmente. Ajá, yo creo que a ustedes dos sí les gustaría. O sea, por lo que luego recomiendan, les gustaría a ustedes dos. Así como dice Omar, ¿a ustedes no les gustaría de terror? No, pero a ti te gustaría, o sea, yo sé porque a ti te gusta más ese estilo de cosas, no sé. Hay drama, más no poder, ¿qué más quieres? O sea, está muy buena. Realmente, Vinagre de Manzana. Y de hecho, una de las chicas es una mitómana tremenda. Y decía ella que tenía no sé cómo se llama esto, como te da como un hongo en la piel y te empiezas a rascar. Ajá, y ella decía que tomó vinagre de manzana y que escupió como una solita, y dice, es que eso no es así, no, o sea, esta mitómana que ella misma cree sus mentiras, pero la otra chica también al final llega a la misma conclusión de que es igual, o sea, ella misma está creando su propia realidad aparte, y a toda la gente que engañó también, no sé, está genial por ese aspecto, o sea, ver cómo es que aparte es un tema ya viejo, ¿no? Cómo es los influencers realmente llevan a la sociedad hacia un mundo en el cual nada más están siguiendo como borregos y están abandonando porque creen y quieren llevar la vida que ellos les están diciendo o les están vendiendo. Y esas dos serían mis recomendaciones. Néstor, sí, se ven buenas. Bueno, yo tengo 3 recomendaciones en películas, comentar una y nada más. Mi primera recomendación es una nueva temporada de Soy un asesino. Está en Netflix. Me sigue gustando. Creo que la recomendé el año pasado.
Soy un asesino, se llama, en Netflix. Son casos así tal cual de asesinos convictos en cárceles de Estados Unidos, donde muestran toda la versión del acusado y luego la versión en contra, y no juzgan ninguna de las dos, lo cual me parece algo increíble para que te dejes te quedes con la sensación de cómo se cae la narrativa de inocencia que siempre se vende de ahí, especialmente con los que afirman ser exclusivamente inocentes o víctimas, ¿no? Pasa, por ejemplo, con las mujeres que son entrevistadas ahí, están ya encarceladas en un juicio por homicidio, y muestran siempre esta narrativa de es que me manipulaban, mentía, no sé qué, y entonces muestran la evidencia que ella bailaba de felicidad en el juicio cuando la condenaron por festejar cómo mataban a su primo. Entonces se ve que la narrativa es muy fácil de trastocar simplemente mintiendo, ¿no? Simplemente, o revelando las mentiras de victimismo. Está increíble, me gusta mucho. Hay casos como medio difíciles, medio interesantes. Me sigue gustando. Es como la de soy un acosador, ¿no? O yo Ajá, acoso. también es la misma. Creo que es del mismo estilo, soy un acosador también. Está muy bueno. La otra es que por fin vi la última de Tarantino que me faltaba ver, la de Jackie Brown. Está muy divertida, está muy entretenida, a pesar de el clásico estilo nihilista de Tarantino, que las películas van sobre enredos entre mafias y nada más. No, absolutamente nada más que esta es tiene un drama como de la crisis de la edad, más o menos. O sea, como que los protagonistas entran en desesperación por las circunstancias en las que ven o en las que viven, y hay mucho tema de racismo que está fabulosamente interpretado por ¿cómo se llama Una el del del parche? cine de explotación. La actriz. No, el actor, Samuel L. Jackson, Ajá. que es el clásico Robert De Niro también. musa de Tarantino. Tiene unas actuaciones bellísimas y está claramente inspirada en una película sensacionalista, por así decirlo, llamada Foxy Brown, que también la encontré en Prime Video, sobre una chica protagonista que venga a su novio a través de artimañas femeninas, y está muy divertida. Entonces, el guión es una basura, pero Porque está genial. la de Foxy Brown Perdón. la de Jackie Brown Ah. la de Jackie Brown está genial, pero más o menos, ¿no? O sea, hay triquiñuelas bastante previsibles, pero la de Foxy Brown es como una película setentera, de esas en donde el físico importaba más que la actuación. Entonces hay como supermodelos y haciendo lo imposible, pero el personaje es muy entrañable, el de Foxy Brown. Otra que quiero comentar, no hice nada más comentar, es la de Talk to Me. Creo que sí la recomendaría. Es una película de miedo sobre sobre posesiones demoníacas. Un montón de adolescentes estúpidos hacen cosas de adolescentes estúpidos con una mano que está maldita, que puede llevarte a ver cosas del más allá, pero obviamente rompen las reglas y todo mal le sale. Entonces Todo sale de control, pero no Sí, invocando todo sale muy entidades demoníacas que no deben haber comandado, ¿verdad? pero está muy bien hecha. Quien la hizo con mucho cuidado, poniendo los elementos justo donde deben estar, y es un buen logro. Y a mí no me gustan las películas de posesiones demoníacas. Es un youtuber, ¿no? Sí, es como Es de un youtuber, creo, de Australia. No, una cosa así, porque están en Australia, de hecho. sale Miranda Otto. La de la mano, ¿no? Que está así, que la tocan y le dicen, háblame, ¿no? Y ya. Talk to Me, ajá. Sí, es esa. No recuerdo un youtuber, bueno, se recuerdo que lo suben El director decían que era un youtuber, o sea, bueno, yo me acuerdo porque esa película fui a ver al cine y hablaban de eso, ¿Sí? que el director era un youtuber y era como que su primer película, ajá, Lo hizo muy bien. Quien la... Bueno,
A mí me pareció que lo hizo bastante bien, que supo poner las cosas en donde iban. Y además sale Miranda Otto, la famosa Eowyn, Ajá, que es sí, Australia. bellísimo. Entonces, esas son las primeras, y la mejor recomendación de todas las películas que vi es La isla del Doctor Moreau, que está basada en una novela, obviamente, sobre un científico loco que se va a una isla para tratar de hacer de los animales humanos. Hacen un capítulo en Los Simpsons de la casita de la cabaña del horror. Cuando se transforma Marx, ¿no? Entonces toca temas sobre un creador, sus creaciones, y obviamente es una analogía sobre el gran creador y nosotros, ¿no? Pero está muy buena, está muy interesante, toca temas muy profundos a su modo y a su manera, y la película está muy bien llevada a cabo. Creo que pobres de los actores que tuvieron que hacer las escenas con animales reales, con tigres reales, entonces el terror. la isla del Doctor Moreau. El terror que no me sentí del tigrito, esto no me Es sale. este actor también, el Padrino, ¿no? El padrino, Marlon Brando. Es Marlon Brando, ¿no? No sé. Que estaba gordo ya ahí, que No, era en no esa. recuerdo. Según Yo no me no he lo vi. escuchado de esa película porque estaba envuelta en mucha polémica por eso. O sea, creo que Por los Marlon Brando animales como... reales, no, ¿no? por Marlon Brando yo sabía. Aparte de los animales, por Marlon Brando que creo que sí ya estaba como que en una actitud de que voy a improvisar todo, que así era, ¿no? Un actor de método, le dicen. Y estaba como muy pesado y luego algunos ya no querían porque creo que sale Val Kilmer también, una cuestión así que terminaron peleándose entre varios, ¿no? O sea, Yo iba a participar, pero no sale Val Kilmer, salen Lo otros, creo que lo reemplazan, ¿no? Sí, porque sí, sí, ya los egos son tan enormes que ya son difíciles de trabajar entre ellos. Y sí, pero está increíble, una película de culto para verla. Está sangrienta, escenas de terror, es un tema de terror, pero pues, es provocativa y es gratis el terror, disfrútenlo. A ti te encanta el terror, bárbaro, ¿verdad? Por eso te dije que se me hizo raro que trajeras camisa blanca, que tú eres un oscuro. Hoy contrastas con tu personalidad un poquito. Y bueno, eso sería todo. Y pues ya si no tiene nada más que decir, concluiremos el laberinto del día de hoy. Y pues les agradezco muchísimo por haberme acompañado y estamos en compañía con este texto de Seneca. Y pues nos vemos dentro de 15 días con 3 anuncios en las afueras de Evans, Missouri, o 3 anuncios por un crimen, la película.